El texto de Butler se compone de varios parágrafos. Los primeros tres que vimos la semana pasada son una introducción, recordaréis, en el que Butler se propone someter a consideración una serie de cuestiones. Lo cultural, preocuparse por lo cultural implica una renuncia a la economía política. Los nuevos movimientos sociales, racializados, feminizados, sobre teoría de la sexualidad, implican de alguna manera una fragmentación, una pérdida de la identidad, son particularistas con respecto a las luchas sociales emancipatorias tradicionales. Lo cultural planteado en la política en la década de los 80, los 90, conlleva necesariamente un abandono de las teorías materialistas de índole marxista, implican un abandono de las políticas de equidad o de redistribución, del materialismo histórico, suponen de alguna manera una fragmentación de la izquierda, de los movimientos progresistas, en sectas identitarias, perdiendo ideales y metas comunes. Es más, se pregunta ella, el postestructuralismo tan denostado, ¿ha supuesto en alguna medida un bloqueo relativista, destructivo, paralizante a las teorías marxistas y a cualquier intento de explicación sistemática y racional de la vida social? Butler nos propone, contra lo que pudiera parecer como una parodia, como una ridiculización, caricatura del problema, ella nos propone tomárnoslo en serio. Porque probablemente detrás de este cuestionamiento se esconden cuestiones muy importantes que merece la pena debatir para saber de qué estamos hablando. Y ella dice, dando un paso más allá, que la forma paródica, la caricatura de la posición política no es algo tan baladí como pudiera parecer. La parodia, nos dice Butler en el primer parágrafo, en cierta medida es una forma de identificación. Yo no puedo hacer una parodia de una posición importante en la vida, en este caso política, si de alguna manera, como en el chiste, no me siento reconocido o identificado con algunos aspectos que me llegan hondo y que me importan. Y ella dice, si queremos entender dónde estamos, tendremos que hacer un esfuerzo deliberado y sistemático por entender lo que se nos está criticando. Y en ese intento de entender lo que se nos está criticando, que implica obviamente tomar en serio la crítica y tomar en serio al sujeto que está haciendo la crítica, partiendo de la base de que es un sujeto racional y que la crítica que está haciendo es honesta, aunque puede estar equivocada, pero es una crítica honesta y racional y fundamentada. Partiendo de esa base, ella nos propone asumir que el otro, cuando hace una parodia de nosotros, de alguna manera también está asumiendo ciertos aspectos o tomando en serio ciertos aspectos de nuestra postura, y que si tenemos alguna posibilidad de superar las divisiones en la lucha esta aparentemente fratricida de los movimientos emancipatorios o progresistas, si tenemos alguna posibilidad, esa posibilidad pasa por superar esa parodia, superarla productivamente, asumiendo, entendiendo, comprendiendo los puntos de partida del oponente y haciendo una sana crítica y una sana elaboración, no solamente de lo que nos están diciendo, sino de los fundamentos de nuestra propia postura. Y eso sabiendo que
no es obligatorio ponerse de acuerdo. Es decir, podemos estar sanamente en desacuerdo y sin embargo, pese a estar en desacuerdo, respetarnos y caminar juntos en el mismo camino emancipatorio que nos hemos propuesto, aunque tengamos puntos de vista diferentes. Porque, y así lo explica ella en el segundo punto, si hay algo que hace daño a la lucha emancipatoria, es la homogeneidad. La homogeneidad, igual que en biología, solamente es muestra de pobreza. Si existe alguna riqueza, esa riqueza solamente puede venir de la diversidad, del sano desencuentro entre gente que quiere estar junta y que es capaz de confrontar sus ideas e ir creciendo colectivamente hacia objetivos más ambiciosos que los que cada uno de nosotros nos podemos proponer por nuestra cuenta. La unidad, dice ella en el parágrafo unidad ortodoxa, esa unidad es destructiva. Esa unidad solamente es la unidad de los cementerios, la unidad, la paz en la que no hay disidencia porque el poder hegemónico se ha impuesto y no permite ni siquiera que se manifieste, no ya que se atienda, ni siquiera que se manifieste la diversidad. Por tanto, nos dice ella, si queremos salir de este conflicto, de este problema, de esta parálisis aparente en la que estamos, tendrá que ser integrando productivamente la diversidad y la disidencia dentro de nuestro camino emancipatorio. No hay más unidad, dice ella, no existe posibilidad de más unidad que la que sepa gestionar productivamente el conflicto. El conflicto no es una mala palabra, el conflicto es la señal de que estamos vivas. Por tanto, ella propone en ese parágrafo desarrollar un sentido de alianza como encuentro conflictivo, productivo, en el cual seamos capaces de entendernos aún en el desacuerdo. Y nos habíamos quedado precisamente en el parágrafo que empieza bajo el título La política queer y la descalificación de lo cultural. En este parágrafo hago un breve resumen y pasamos a la lectura. En este parágrafo ella dice que la ortodoxia de la izquierda pretende vilipendiar la política queer como el extremo de lo cultural en la politización. El extremo es la gente que solamente está en lo epifenoménico. Y pone como ejemplo de esa ortodoxia no a una figura paródica, sino a alguien a quien ella respeta mucho. Pone como ejemplo de esta descalificación de lo queer como meramente cultural la obra de una colega suya, Nancy Fraser, el libro que estamos leyendo, y cito, entre comillas, dice, la única persona a la que he decidido mencionar en este artículo, por respeto. De los demás no quiero ni hablar, dice Butler. Pero Nancy Fraser se lo merece. Y Nancy Fraser se lo merece porque es una persona que, como yo, dice Butler, intenta comprender la postura del otro. Y dice ella, y estoy segura que este desencuentro que tenemos no solamente va a ser productivo y enriquecedor, sino que será estímulo para nuevos desencuentros enriquecedores en el futuro y que seguiremos en esta relación de discusión y de respeto. Dice ella, en su último libro, Fraser advierte que actualmente en Estados Unidos se usa cada vez más la expresión de política de identidad como un término despectivo.
aludiendo al feminismo, al antirracismo, al antiheterosexismo, de forma así despectiva, bajo ese título políticas de identidad. Para Fraser, esos reclamos que tienen estos grupos identitarios, como ella los llama, son justos y tienen que ver con la justicia social, con el reconocimiento, y que cualquier movimiento de izquierda, cualquier movimiento progresista debería dar respuesta a los desafíos que estos grupos identitarios plantean. Pero Butler acusa a Fraser de que en su argumentación reproduce la misma división material-cultural del marxismo ortodoxo que viene siendo la base de la crítica previa. Como si lo cultural pudiera estar separado de la economía, de lo material, y no fuera simplemente una manifestación o una manera en la que lo político y lo económico se expresan. Y Fraser, con esta división entre material y cultural, sitúa a estos grupos oprimidos fuera del ámbito de la economía política, relegándolos al ámbito de lo meramente, de ahí el título del artículo, de lo meramente cultural. Y aunque Fraser es consciente de que hay un continuum entre la economía política y la cultura, ella coloca las luchas de gays y lesbianas en el extremo cultural del espectro político y sostiene que la homofobia, por ejemplo, no tiene una causa en la economía política en virtud de que los homosexuales no ocupan una posición específica dentro de la división del trabajo, sino que están distribuidos en toda la estructura de clases sin constituir por sí, por el hecho de ser homosexuales, una clase explotada. Dice Fraser que la injusticia que sufren se debe meramente a una cuestión de reconocimiento que debe ser atendida, de estatus, creo recordar que ella nos dice en el capítulo anterior, y por tanto sus luchas deben encararse como un asunto de reconocimiento cultural más que como de opresión material. Y aquí es donde Butler, en este parágrafo, que es por lo que creo que nos va a llevar toda la sesión, ella descarga aquí toda su artillería. Toda. Me estás acusando a mí de meramente cultural, de identitaria, de particularista. Me estás diciendo que los movimientos de gays y lesbianas que se ocupan de criticar o que se preocupan de criticar y transformar los modos de sexualidad regulados socialmente, ¿me estás diciendo que este tipo de lucha no puede ser central para la economía política? Y aquí es donde Butler saca el machete, sin ninguna... como cuando Felipe decía, le agradezco la pregunta, ¿no? Aquí te voy a dar, ¿no? ¿De verdad me estás diciendo que lo sexual es meramente cultural? Te voy a sacar el pizarrón. Y Butler le saca el pizarrón a Nancy Fraser y le dice, ¿te has olvidado, Nancy, que la cuestión de la sexualidad y el derecho a elegir tu sexualidad fue una cuestión decisiva en las luchas feministas en la década de 1970 y 80, y que esa lucha decisiva estuvo encabezada por gente que venía del marxismo y del psicoanálisis? ¿Te estás olvidando que fue Marx y Engels, precisamente en su libro clásico La ideología alemana de 1846, en el que dejaron claro de una vez y para siempre que las relaciones sexuales son la forma más elemental de cooperación social y que si la cooperación social es en sí misma una fuerza productiva, no hay sexualidad que no pueda considerarse como parte de las fuerzas productivas?
Peor aún, ¿te has olvidado que Engels, en El origen de la familia, la propiedad y el Estado, de 1884, nos dice que el factor determinante de la historia es, en último término, la reproducción de la vida? Le viene a decir Butler a Marx, o no, perdón, a Fraser, o no te lo has leído o se te ha olvidado, ¿no? De, de ahí viene toda la línea argumental de este parágrafo. Es un parágrafo muy denso, pero es un parágrafo muy potente. Y si nos da tiempo, leeremos los textos originales de Marx, de Engels y de Lévi-Strauss, en los que se está apoyando Butler para rebatir a Fraser el carácter meramente cultural de las luchas por la elección sobre la sexualidad. ¿Tenéis todos el texto? ¿Sí? Vale, pues vamos a, si no hay dudas, abrid los micros, comentamos dos cositas, las que queráis, y empezamos la lectura. Qué silencio, ¿no? Cualquiera diría que lo habéis entendido todo. O que no hemos entendido nada. Pues bien, vamos a la lectura entonces. La política queer y la descalificación de lo cultural. Comienza Mercedes. Adelante, Mercedes. La nostalgia de una unidad falsa y excluyente corre pareja a la descalificación de lo cultural y a un renovado conservadurismo sexual y social por parte de la izquierda. En ocasiones, esto adopta la forma de tratar de volver a subordinar la raza a la clase, sin tomar en consideración lo que Paul Gilroy y Stuart Hall han sostenido, que la raza puede ser una de las modalidades en las que se experimenta la clase social. De este modo, raza y clase se escinden analíticamente tan solo para constatar que el análisis de una no puede proceder sin el análisis de la otra. Una dinámica diferente opera con respecto a la sexualidad, cuestión precisamente a la que quiero dedicar el resto del presente artículo. Considerada como no esencial en relación a lo más apremiante de la vida material, con frecuencia la ortodoxia representa a la política queer como el extremo cultural de la politización. Detente un momentito, Mercedes. Nos dice con respecto a la raza, a veces se produce el intento de subordinación de la raza a la cuestión de clase, considerando que la opresión racial no es más que una de las maneras en las que se produce la opresión de clase. Y muchas veces las razas o las culturas subordinadas lo son como clase social, como parte de la clase social explotada. Pero es que también se intenta hacer lo mismo con respecto a la sexualidad. Y nos encontramos en la política actual con que una buena parte de la interpretación marxista ortodoxa considera que las cuestiones del patriarcado quedarán resueltas cuando hayamos llegado a la sociedad sin clases, ¿no? Esto, bueno, esto ya es algo que ya Simone de Beauvoir ya había detectado en su momento, ya en 1948, ya había detectado que
en el socialismo real puede seguir habiendo patriarcado, ¿no? Con lo cual, pues probablemente las causas del patriarcado, aunque sean funcionales al capitalismo, tengan un enraizamiento diferente que deba ser atacado de una manera también diferente, con armas paralelas, no necesariamente olvidando la lucha de clase, pero seguramente el patriarcado tiene una raíz diferente en el orden de explotación de las sociedades contemporáneas. Y en este sentido, nos dice ella, dice, con respecto a la sexualidad, dice, yo quiero hablar el resto del capítulo. Considerada como no esencial en relación a lo más apremiante de la vida material, es decir, considerada como no esencial la sexualidad con respecto a la economía, ¿vale? Con frecuencia la ortodoxia representa a la política queer, es uno de los ejemplos de los grupos que luchan por una concepción de la sexualidad diferente a la hegemónica. Con frecuencia la ortodoxia representa a la política queer como el extremo, la quinta esencia de lo cultural en la politización. Negándole a esta lucha por la identidad sexual, en este caso, negándole su importancia o su raíz o su fondo en el terreno de la economía política. Continúa tú, Paco. Si bien... Perdón, Jorge. Sí. ¿O alguien me puede decir la página? Estamos en la página 114. Acabamos de empezar el parágrafo que se llama La política queer y la descalificación de lo cultural. Un momento, por favor. 114. Del texto de Butler. No del libro, Julián. Ah, ¿no? No del libro. Del texto... Bueno, el mío tiene demasiadas rayas. No sé si se ve... En el segundo... Ya lo miro, tranquilo pues. Tranquilo. El texto, estamos leyendo el texto de Butler que se llama El marxismo y lo meramente cultural. Perdón, sí. Seguid, ya lo busco. Vale, no te preocupes. Si bien se conciben las luchas de clase y de raza en términos predominantemente económicos y las luchas feministas en algunos casos como económicas y en otros como culturales, las luchas queer se piensan no solo como luchas culturales, sino como el caso paradigmático de la forma meramente cultural que han asumido los movimientos sociales contemporáneos. Consideramos la reciente obra de una colega, Nancy Fraser, cuyas ideas de ningún modo son ortodoxas. Se trata de alguien que, por el contrario, ha procurado encontrar la manera de ofrecer un marco global para analizar las relaciones recíprocas entre distintos tipos de luchas emancipatorias. Voy a referirme a su trabajo en parte porque en él es posible hallar la presunción que me preocupa y además porque nos une una trayectoria de debate amistoso en común que confío continuará como un intercambio productivo. Este es también el motivo que la convierte en la única persona a la que he decidido mencionar en este artículo. Gracias, Paco. Continúa, Mari. En su último libro, Justice Interruptus, Fraser advierte correctamente que actualmente en Estados Unidos se usa cada vez más la expresión política de la identidad como un término despectivo para aludir al feminismo, al antirracismo y al anti-heterosexismo. Ella insiste en que estos movimientos tienen que ver con la justicia social y sostiene que cualquier movimiento de izquierda debe dar respuesta a los desafíos que plantean. Sin embargo,
reproduce la división que sitúa a ciertos grupos oprimidos en el ámbito de la economía política y relega a otros a la esfera meramente cultural. Esta autora, que establece un continuum que abarca la economía política y la cultura, sitúa las luchas de lesbianas y gays en el extremo cultural del espectro político. La homofobia, sostiene, no tiene ninguna raíz en la economía política debido a que los homosexuales no ocupan una posición específica en relación a la división del trabajo. Están distribuidos en todas las estructuras de clase y no constituyen una clase explotada. La injusticia que sufren se debe esencialmente a una cuestión de reconocimiento y, por lo tanto, considera sus luchas como un asunto de reconocimiento cultural más que como una opresión material. Daos cuenta que lo que está planteando Butler en la discusión con Fraser no es una cuestión de fondo, aparentemente no es una cuestión de fondo. Es decir, Fraser, ella le reconoce que considera que lo cultural y lo material no es más que un continuum dentro del espectro político y del comportamiento humano. Sin embargo, lo que le está echando en cara Butler a Fraser es que minusvalore el poder anticapitalista de la lucha por la identidad sexual. Esto, así dicho, ¿no? El poder anticapitalista de la identidad sexual o de la lucha por la identidad sexual es muy contraintuitivo. No estamos acostumbrados a pensar que lo que ocurre en la alcoba tenga impacto político. No estamos acostumbrados a pensar que las relaciones humanas íntimas tengan repercusión en la economía política. El liberalismo, una vez vencido el antiguo régimen y vencida la Santa Inquisición, el liberalismo levantó una muralla alrededor de la familia y alrededor de la casa y dijo: todo lo que pasa en la esfera privada es personal. Y lo político y lo económico ocurre fuera de las unidades de producción, fuera de la familia y fuera de la casa. Por eso el espacio público es el espacio de la política y el espacio de la economía formal, mientras que para el liberalismo, recordemos a quién se estaba enfrentando, ¿no? Al antiguo régimen y a la Santa Iglesia Católica, ¿no? Y a la Inquisición, dice, lo que ocurre dentro de la casa es personal. Eso, que en su momento fue, no nos engañemos, un salto cualitativo en la libertad individual, en la dignidad humana, frente a las intromisiones despóticas del tirano, del rey y de la Iglesia, eso, con el paso de los años, se transformó en el pilar de la economía política capitalista. Todo lo que no se da en el mercado y todo lo que no está regulado por las leyes del Estado, que solamente se ocupan de regular el mercado o deben ocuparse solo de garantizar la libertad de mercado y de los intercambios, todo lo que no ocurra ahí es personal, es privado e inviolable. Tuvieron que pasar 200 años para que una feminista en la década del 60 se levantara y dijera: perdona, lo personal también es político. Pero claro,
decir que lo personal es político es contraintuitivo en el marco de la teoría económica y política en el que nos movemos, ¿no? Este es el problema que tenemos. Es decir, nos cuesta mucho trabajo los que hemos sido y las que hemos sido adoctrinadas en las concepciones liberales más estrictas, nos cuesta mucho trabajo pensar, aceptar, comprender que el ámbito de lo privado tenga peso y tenga relevancia no solamente en lo político, sino en lo económico. Si lo económico es algo que ocurre en el mercado, ¿qué tiene que ver la sexualidad, la familia, con quién me acuesto, con qué gozo, cuál es mi deseo? ¿Qué tiene que ver eso con los fondos de inversión, con la monarquía? ¿No? Es que no hemos sido educadas para poder repensarnos en estos términos. Y lo que planteaba el feminismo en los años 70, cuando se levanta con el grito de que lo personal es político, está diciendo que el patriarcado es una cuestión política, no es una cuestión personal. Y lo que está diciendo Butler, o lo que va a intentar defender Butler en la más pura línea, al menos de una de las líneas de interpretación del marxismo, es que no solamente lo personal es político. Nos va a decir, es que lo personal es económico. Y el marco ideológico que sostiene las sociedades modernas, las sociedades capitalistas, exige una comprensión de la vida con unas relaciones sociales y unas relaciones familiares y una sexualidad muy peculiares. No puede haber capitalismo sin patriarcado. Y en la medida en la que seamos capaces de demostrar que eso es así, podremos demostrar no solamente que lo personal es político, sino que lo sexual es político. Y que cualquier forma de sexualidad que no sea la heteronormativa atenta contra un pilar no solamente del capitalismo, sino de cualquier sistema de opresión previo al capitalismo, que es la creación de un proletariado desposeído al que se pueda explotar como mano de obra esclava, servil o asalariada. Esto es lo que nos están diciendo estas feministas de la década del 70. Lo sexual no solamente es político, porque se ajusta o compite o combate la heteronormatividad impuesta por el dogma oficial, sino que ese dogma oficial es funcional a un sistema de explotación que necesita reproducir la fuerza de trabajo precarizada para ponerla al servicio de su explotador. En este momento, del capitalismo. Por eso el capitalismo, cuando emancipa a la sociedad del antiguo régimen y la emancipa o la procura emancipar el liberalismo de las cadenas de la superstición religiosa y de la tiranía del antiguo régimen, no le emancipa del patriarcado. Porque el patriarcado y la heteronormatividad suministran la carne fresca que hace falta en las fábricas para poder mantener la extracción de plusvalor funcionando y para poder mantener el proceso de explotación. Por eso no solamente lo personal es político,
lo personal es económico, ¿no? Esta va a ser la argumentación que ella intente llevar adelante. José María, continúa tú. ¿Por qué un movimiento interesado en criticar? ¿Por qué un movimiento interesado en criticar y transformar los modos en los que la sexualidad es regulada socialmente no puede ser entendido como central para el funcionamiento de la economía política? Esta es la pregunta de fondo, ¿vale? ¿Por qué lo queer o el movimiento de gays y lesbianas que está interesado en criticar y transformar los modos en que la sexualidad es regulada no puede ser entendido como algo central para el funcionamiento de la economía política? Adelante, José María. En realidad, sostener que esta crítica y transformación son una cuestión central para el proyecto del materialismo se convirtió en la cuestión decisiva planteada por las feministas socialistas y las personas interesadas en la confluencia del marxismo y el psicoanálisis en las décadas de 1970-80. Y fue claramente iniciada por Engels y Marx cuando insistían en que el modo de producción tenía que incluir formas de asociación social. En la ideología alemana, en 1846, Marx escribió: los hombres que rehacen diariamente su propia vida simultáneamente comienzan a crear a otros hombres, a reproducir a los de su clase. Se trata de una relación entre hombre y mujer, entre padres e hijos. Se trata, en definitiva, de la familia. Aunque Marx vacila entre considerar la procreación como una relación natural o social, no solo aclara que un modo de producción va siempre unido a un modo de cooperación, sino, lo que es más importante, que un modo de producción es en sí mismo una fuerza productiva. Está mal escrito, ahí hay algún error, ¿vale? Yo lo he mirado en inglés al texto y está bien traducido, ¿vale? Pero yo creo que aquí o Nancy Fraser ha errado la cita o ha errado o el texto que ella ha utilizado está a su vez mal escrito, ¿vale? Lo que debería decir este último párrafo es que, aunque Marx vacila en considerar la procreación como una relación natural o social, no solo aclara que un modo de producción va siempre unido a un modo de cooperación, sino lo que es más importante, que un modo de cooperación, no de producción, que un modo de cooperación es en sí mismo una fuerza productiva. ¿Vale? Termina el párrafo, por favor. Engels desarrolla este argumento en El origen de la familia, la propiedad y el Estado, en 1884, donde propone una formulación que durante algún tiempo ha sido posiblemente el fragmento más citado en la discusión feminista socialista. De acuerdo con la concepción materialista, el factor determinante de la historia es, en último término, la producción y la reproducción de la vida inmediata. Esta es, a su vez, de dos tipos. Por un lado, la producción de los medios de subsistencia, del alimento, la vestimenta, la vivienda y los utensilios necesarios para dicha producción. Y por otro, la producción misma de los seres humanos, la reproducción de la especie. Gracias, José María. Vamos a ver los textos, ¿vale? Vamos a ver los textos originales. A ver. Este texto corresponde al capítulo, digamos, capítulo 1 de la ideología alemana. Es de los más comentados y famosos de este libro. Y lo tenéis en los materiales que os pasé. Nos dice Marx en el texto subrayado: la producción de la vida, tanto de la propia en el trabajo como de la ajena en la procreación,
¿vale? La producción de la vida, tanto de la propia en el trabajo como de la ajena en la procreación, se manifiesta inmediatamente como una doble relación. De una parte como una relación natural y de otra como una relación social. Social en el sentido de que por ella se entiende la cooperación de diversos individuos, cualesquiera que sean sus condiciones, de cualquier modo y para cualquier fin. De donde se desprende que un determinado modo de producción o una determinada fase industrial lleva siempre aparejado un determinado modo de cooperación o una determinada fase social, modo de cooperación que es a su vez una fuerza productiva. ¿Vale? Esta es la corrección que os puse en el texto. En la página 115. Como veis, Marx aquí está dejando, os recuerdo la fecha, 1846. Parece mentira que este chaval, pues es que era un chaval, que creo que tenía, en este texto creo que tenía 28 años. Es que es algo impresionante, ¿no? Yo pienso dónde estaba yo con 28 años y, en fin, dan ganas de hacérsela de aquí. En este texto, Marx está diciendo que la producción del trabajador, la producción de la vida, tiene una doble vía. Por un lado, la vida se tiene que producir en lucha contra la naturaleza trabajando, arrancando a la naturaleza los medios de subsistencia que yo necesito para mantenerme con vida. Por eso dice, la producción de la vida, tanto de la propia en el trabajo, como la producción de la vida ajena en la procreación, porque además de enfrentarme a la naturaleza para obtener lo que necesito para vivir, además yo me tengo que reproducir. Bien, tanto la producción propia como la reproducción biológica se manifiesta como una doble relación. Por un lado, una relación natural, la mía con la naturaleza o la sexual, pero por otro lado se manifiesta como una relación social. ¿Por qué es social? Porque porque los seres humanos no somos esponjas. Los seres humanos, para poder reproducirnos a nosotros mismos y para poder procrear, necesitamos cooperar con otros individuos, con otros iguales a nosotros o del otro sexo. Necesitamos esa cooperación. La sexualidad es un modo de cooperación básico, tanto natural como social. Nos dice, en el sentido de que por ella se entiende la cooperación de diversos individuos, cualesquiera sean sus condiciones, de cualquier modo y para cualquier fin. De donde se desprende que un determinado modo de producción, el capitalismo, por ejemplo, o una determinada fase industrial, la informática, la tecnológica actual, lleva siempre aparejado un modo determinado de cooperación. Cada modo de producción y cada fase tecnológica, dice Marx, lleva aparejado inexorablemente un modo peculiar de cooperación entre individuos, tanto en lo que respecta al trabajo, podríamos decir, como en la política, como en la sexualidad. Y ese modo de cooperación, por tanto, es parte de las fuerzas productivas. Es en sí mismo una fuerza productiva. Este es el Marx 20 años antes de escribir El Capital. Para que veáis lo clarita que tenía las ideas ya este muchacho ya por entonces. Y el texto de Engels, que es otro clásico,
Y el texto de Engels, este texto pertenece al prefacio a la primera edición de 1884. Este texto es un superclásico también de la filosofía política, el origen de la familia y la propiedad del Estado. Dice, según la teoría materialista, el factor decisivo en la historia es, en fin de cuentas, la producción y la reproducción de la vida inmediata. Recordemos lo que nos decía Marx 40 años antes en la ideología alemana. Fijaos las fechas, 1884, y el texto de la ideología alemana es 1846. ¿Vale? Atención a la diferencia de fechas. Nos dice Engels en este texto, ya muerto Marx, murió en 1883. Según la teoría materialista, el factor decisivo en la historia es la producción y la reproducción de la vida inmediata. Pero esta producción y reproducción son de dos clases. De una parte, la producción de medios de existencia, de productos alimenticios, de ropa, de vivienda y de los instrumentos que para producir todo eso se necesitan. De otra parte, la producción del hombre mismo, la continuación de la especie. Repitamos. El factor decisivo en la historia es la producción y reproducción de la vida inmediata. Reproducción de los medios de existencia, reproducción del hombre mismo, la continuación de la especie. El orden social en que viven los hombres en una época o en un país dado está condicionado por esas dos especies de producción. Repitamos, el orden social, nuestra cosmovisión, nuestra ideología, la interpretación del mundo que hacemos, nuestras relaciones sociales, la política, el derecho, la filosofía, la religión, nuestro orden social, dice él, está condicionado por esas dos especies de producción, por el grado de desarrollo del trabajo de una parte y el grado de desarrollo de la familia por la otra. Repito, el orden social en que viven los hombres en una época, la manera en la que los seres humanos se relacionan, está condicionado por el grado de desarrollo del trabajo y por el grado de desarrollo de la familia. Cuanto menos desarrollado está el trabajo, más restringida es la cantidad de sus productos y por consiguiente la riqueza de la sociedad. Ahí falta un punto y coma, eso debería ser un punto y coma. Con tanto mayor fuerza se manifiesta la influencia dominante de los lazos de parentesco sobre el régimen social. Nos viene a decir, cuanto menos desarrollado está el trabajo, Con tanta mayor fuerza. Con tanta mayor fuerza se manifiestan los lazos de parentesco. Sin embargo, en el marco de este desmembramiento de la sociedad basada en los lazos del parentesco, la productividad del trabajo aumenta sin cesar. Y con ello se desarrollan la propiedad privada y el cambio, la diferencia de fortuna, la posibilidad de emplear fuerza de trabajo ajena y con ella la base de los antagonismos de clase. Los nuevos elementos sociales que en el transcurso de generaciones tratan de adaptar el viejo régimen social a las nuevas condiciones hasta que por fin la incompatibilidad entre uno y otras nos lleva a una revolución completa. La sociedad antigua, basada en las uniones gentilicias, salta al aire a consecuencia del choque de las clases sociales recién formadas. Y su lugar lo ocupa una sociedad organizada en Estado y cuyas unidades inferiores no son ya gentilicias, sino unidades territoriales. Se trata de una sociedad en la que el régimen familiar está completamente sometido a las relaciones de propiedad y en las que se desarrollan libremente las contradicciones de clase y lucha de clases que constituyen el contenido de toda la historia escrita hasta nuestros días. Lo anterior sería la prehistoria. Toda la historia escrita se caracteriza por estas luchas de clases
basadas en el desmembramiento de las unidades productivas basadas en lazos familiares. Pues bien, ya veis que en este texto, El origen de la familia, Engels recoge la idea que había planteado Marx en Ideología Alemana y lo desarrolla más, ¿no? Dejando claro la importancia de los aspectos sexuales y reproductivos dentro del modo de producción. Todo modo de producción lleva aparejado unos modos de relación social y unos modos de sexualidad y de reproducción humana. Estos textos os los pasaré por el grupo de WhatsApp. Estaba leyendo José María, sigue leyendo Luisa. De hecho, Jorge, Sí, perdón. disculpa Luisa, adelante Julián. A ver, esa expresión latina de primum vivere deinde filosofare tiene detrás una perspectiva dialéctica materialista o no? No, eso viene de Aristóteles. Entonces no tiene. No, eso es una reformulación, es un adagio latino que reformula un principio de la economía de Aristóteles, en la que Aristóteles viene a decir que no se puede filosofar si no tienes la barriga llena, básicamente, ¿vale? Sí, así que primero te tienes que ocupar de los medios de vida y luego viene todo lo demás. Pero que de alguna manera es lo que Marx defiende en el libro 3 del Capital, cuando él dice que la libertad empieza donde acaba la necesidad. Los seres humanos que tenemos la posibilidad de disfrutar del arte, de la belleza, del ocio, todo eso que nosotros llamamos libertad, ¿no? El poder hacer lo que nos gusta, no estar atados a obligaciones, todo eso empieza cuando tienes la barriga llena, cuando tienes resueltos los medios de subsistencia. Por eso para Marx es tan importante el reparto de trabajo y el reparto de riqueza para que todos los seres humanos tengan derecho a una misma cantidad de disfrute y de ocio. Y que no el ocio de unos privilegiados se haga a costa del exceso de trabajo de otros, ¿no? O de otras. Que es lo mismo que plantea el feminismo. Lo que plantea... El feminismo. Cuando dice, oye, el ocio de mi marido, el ocio del maromo, cuando se va con los amigotes a tomar cerveza, oye, yo también lo quiero, ¿eh? Claro. Claro, porque no estamos hablando solo de repartir el trabajo, como dicen algunos, no, yo es que también friego los platos, ¿no? No estamos hablando solo de eso, ¿no? Estamos hablando de que además de repartir el trabajo, podamos repartir los beneficios del trabajo de forma equitativa y los problemas reproductivos de forma equitativa para que los tiempos de ocio también sean Capitalizados. equivalentes, porque si no, nos encontramos con que tenemos a una parte de la sociedad viviendo, disfrutando a expensas del exceso de trabajo de la otra. Y ese exceso de trabajo puede estar racializado, puede estar determinado por clases o puede estar también feminizado. Es más, las hay que tienen las tres, que sufren la carga por cultura, por raza, por clase y por género, ¿no? Entonces, digamos, esto que tú comentabas, Julián, viene muy al pelo para dejar claro no solamente lo antiguo del problema y la claridad del problema. Por eso decía Aristóteles que solo los hombres libres pueden filosofar. Es más, solo los hombres libres pueden hacer política,
porque los que tienen que trabajar para vivir, Julián, si tienes que trabajar para vivir, si tienes que trabajar para otro, si tienes que trabajar para otro para poder vivir, tu voluntad política está subordinada al que te da de comer, a través del trabajo. Creo que eso en el patriarcado también está bastante claro, ¿no? Cuando vemos en las jornadas electorales a las señoras mayores yendo a votar y el marido poniendo la papeleta en la urna, porque es que ella no se entera. Sí, esto, por eso vemos, digamos, que el primum vivere, ¿cómo decías? Primum vivere, ¿cómo es? Primum vivere deinde filosofare. Sí, eso, ¿no? Bueno, ya ves que tiene unas connotaciones enormes, enormes. Sí, pero yo siempre lo entendí, Jorge, que si no tienes para vivir, lo prioritario es tener para vivir. Si después puedes o quieres filosofar. Es la condición, primero, sí, es la condición sine qua non. Y lo entiendo como también materialismo, porque ahí remite a que si no tienes materialmente recursos para sobrevivir, no puedes filosofar. No puedes ir a filosofar. Bueno, es una manera de expresarlo, sí, es una manera de expresarlo, pero muy limitada. El materialismo es más cosas, además de eso. Ya. Pero sí, pero este es uno de los aspectos, digamos, ¿no? Gracias, Julián. Venga. Adelante, Luisa. De hecho, muchos de los debates feministas de aquel periodo trataron no solo de caracterizar a la familia como una parte del modo de producción, sino también de demostrar cómo la producción misma del género debía ser entendida como parte de la producción de los propios seres humanos, conforme a las reglas que reproducían la familia heterosexual normativa. De este modo, el psicoanálisis se introdujo como una forma de demostrar cómo actuaba el parentesco para reproducir personas de acuerdo con modelos sociales que fueran útiles para el capital. Detente un momentito. De este modo, el psicoanálisis se introdujo como una forma de demostrar cómo actuaba el parentesco para reproducir personas de acuerdo con modelos sociales que fueran útiles para el capital. En general, útiles para el modo de producción dominante. ¿Vale? Adelante. Aunque algunas de las personas que participaron en aquellos debates dejaron la cuestión del parentesco en manos de Lévi-Strauss y de los sucesores de la teoría lacaniana, otras siguieron defendiendo la idea de que era necesaria una explicación específicamente social de la familia que diera cuenta de la división sexual del trabajo y de la reproducción generalizada del trabajador, ¿no? Sí. Para la posición feminista socialista de aquella época fue esencial precisamente la idea de que la familia no es algo dado naturalmente y que en la medida en que se constituye un orden social específico de las funciones de parentesco, es históricamente contingente y en principio susceptible de ser transformada. Detente un momentito. Nos decía nos decía Butler, dice que la familia, para la posición socialista de la época, la familia no es algo dado naturalmente. La familia es una construcción social. Y cada época histórica tiene una manera peculiar de organización familiar y de organización reproductiva. Es más, tiene una manera peculiar de entender la sexualidad. Cada época histórica y cada momento cultural. Y por tanto, nos dice, en la medida en la que constituye un orden social específico de las funciones de parentesco, es históricamente contingente y en principio susceptible de ser transformada. La familia que es la que hoy es funcional a nuestras relaciones de producción y por tanto tiene una fecha histórica de nacimiento y una fecha histórica de caducidad, aunque no la conozcamos. Es decir, cuestión que ya abordaba Marx en El Capital, cuando nos hacía ver que la incorporación de la mujer al trabajo
iba a transformar tan profundamente el concepto de familia que probablemente lo que fuera la familia en las generaciones futuras, dice Marx, es que nosotros hoy no lo podemos ni siquiera concebir. Sí, nosotros no podemos pensar fuera de nuestro marco de referencia, dice Marx. Dice, lo que sí me consta es que la transformación que la economía hace sobre la familia dará lugar a nuevas formas de relaciones familiares y de relaciones reproductivas que nosotros no podemos prever porque estamos anclados en un modo de ver las cosas anterior, ¿vale? Esta es la visión genial, profética, ¿no? de este hombre, siglos por delante de su época, ¿no? Adelante, Luisa. El debate a lo largo de las décadas 1970 y 1980 trató de incorporar la reproducción a las condiciones... Bueno, pues, no sé, repite, por favor, Luisa. El debate a lo largo de las décadas de 1970 y 1980 trató de incorporar la reproducción sexual a las condiciones materiales de la existencia, como un elemento característico y constitutivo de la economía política. Asimismo, trató de demostrar cómo la reproducción de personas generizadas, de hombres y mujeres, dependía de la regulación social de la familia y, en realidad, de la reproducción de la familia heterosexual como lugar de la reproducción de personas heterosexuales aptas para incorporarse a la familia en tanto que forma social. De hecho, en el trabajo de Gail Rubin y de otras autoras se asumía que la reproducción normativa del género era esencial para la reproducción de la heterosexualidad y de la familia. Detente un momentito. Nos dice, asimismo dice, trató de demostrar cómo la reproducción de las personas generizadas, se le ha asignado el género, de hombres y de mujeres, dependía de la regulación social de la familia y en realidad de la reproducción de la familia heterosexual como lugar de la reproducción de personas heterosexuales aptas para incorporarse a la familia en tanto que forma social. Continúa, por favor, Luisa. De este modo, la división sexual del trabajo no podía ser entendida al margen de la reproducción generalizada de las personas. Esto es, la división sexual del trabajo no podía ser entendida al margen de la reproducción generalizada de las personas. Desde toda la vida ha habido, el trabajo ha estado dividido por sexos, de toda la vida, ¿vale? Y en la sociedad capitalista también. Adelante, Luisa. El psicoanálisis intervino habitualmente como un modo de rastrear la vertiente psíquica de esta organización social y los modos en los que esta regulación se manifestaba en los deseos sexuales. En este sentido, la regulación de la sexualidad estuvo sistemáticamente vinculada al modo de producción apto para el funcionamiento de la economía política. Entonces nos dice Butler, dice, vemos cómo no se puede separar sexualidad de economía política. No se puede separar, porque la sexualidad es la base en la que se reproduce la fuerza de trabajo. Y la fuerza de trabajo es esencial para cualquier modo de producción. En el capitalismo que vive de proletarios, también, ¿vale? Igual que en la Roma antigua, donde los proletarios eran los que daban los soldados al ejército, ¿no? Pero Jorge, una cosa. Sí. Jorge, Sí, sí. ¿se me oye? Perfectamente. Ah, vale, disculpa. Pero, por ejemplo, vamos a ver, en el actual capitalismo no le resulta molesto, creo yo, no le resulta al capitalismo ninguna molestia a los movimientos emancipadores, por ejemplo, en lo que ahora estamos llamando queer, porque realmente al final para la vida reproductiva se repite el mismo modelo. En el caso de personas gays, tienen que recurrir al vientre de alquiler, por lo tanto ahí hay un mercado abierto. En el caso de mujeres lesbianas que quieran formar familia, pues está el tema de la inseminación o la compra de espermatozoides y tal, con lo cual
sí que se repite, o sea, no solo se repite el mismo modelo de la división del trabajo, pero además también la reproducción tampoco modifica las relaciones de trabajo, porque está otra vez repitiendo pues lo que, entre comillas, hemos entendido como natural la familia, aunque cambie el modelo de familia, que pueda haber monoparental, homosexual, heterosexual, pero al final, a la hora de reproducirse, si no hay un óvulo y un espermatozoide, no es posible. Entonces, no sé, yo creo que ahí el capitalismo también, que es perfecto que haya habido esos movimientos de emancipación y que queda también mucho trabajo por hacer, pero que no le supone, digamos, que una desventaja, sino que aprovecha también para abrir mercado. No sé, lo veo así. El capitalismo tiene 3 fuentes clásicas de hacer dinero, ¿vale? Y las 3 es robando. Sí, sí. Vale. Pero, digamos, las 3 fuentes clásicas son el comercio, las finanzas y la producción a través de la mano de obra asalariada. ¿Sí? Son las 3 formas clásicas. Lo que ocurre que la única en la que se genera plusvalor, la única en la que se genera valor, es en la producción. Y la producción solamente se puede hacer a través de mano de obra asalariada. De forma masiva. Estoy hablando, claro que puede haber esclavos y puede haber, pero no puede ser un sistema general. Entonces estaríamos en otra cosa, que no sería capitalismo, sino que sería esclavismo, ¿vale? Es decir, el capitalismo no funciona con esclavos. El capitalismo funciona con mano de obra asalariada. La mano de obra asalariada, el contrato de mano de obra asalariada y hacerla trabajar por encima del valor de su salario para apropiarte la parte excedente de su producción, ese es el eje alrededor del cual funciona el capitalismo. Pero el capitalismo no solamente funciona apropiándose producto excedente de la mano de obra asalariada. El capitalismo también funciona vendiéndole al trabajador vacaciones en Marinador, vendiéndole camisetas en los supermercados y sobre todo vendiéndole su producto estrella, que son los seguros bancarios y los préstamos hipotecarios, ¿no? Y los préstamos estos personales y todo esto. Ahí es donde, digamos, ese es el momento estrella del capitalismo. Eso los jueves en el Seminario del Capital, pues lo analizamos en mucha profundidad a lo largo de 2 años. Así que pues ahí os invito a las que no estáis ahí a que vayáis por ahí a disgustaros. Sí, pero por eso me refiero que es complejo salir de esa dinámica porque... Permítame. Vale, perdona. El capitalismo se apropia del valor producido por el trabajador por muchas vías. Una de las vías, la principal, es a través de su fuerza de trabajo impaga, a través del salario que el patrón no paga al trabajador y que se queda, ¿vale? Pero, con todo, al trabajador le llega un salario. Aunque ahora sea de 600 euros, le llega un salario, ¿vale? O de 400 euros, le llega un salario. De ese salario, el trabajador tiene que pagar el 20% de IVA, ¿verdad? Y además paga seguros sociales, etcétera, etcétera. Bien, cada vez que el trabajador va a comprar con lo que le queda a la tienda, una parte de su dinero se la queda el comprador, perdón, el vendedor, que ha hecho de intermediario entre otro explotador de mano de obra y él como consumidor. ¿Vale? Pero en este caso, la economía comercial no está generando valor, se está apropiando del valor
creado por los trabajadores, el explotado y el comprador. En el caso de las finanzas, ¿qué te voy a contar? Cuando el banco dice te doy 10 y me devuelve 110, bueno, ya es que es palmario, ¿verdad? Es decir, me quedo con 10 tuyo por el artículo 33. Y si no, pues no comes, ¿no? Y hemos acabado con la discusión. Eso quiere decir que el capitalismo tiene muchas maneras de hacer dinero, pero solamente tiene una de generar valor. Solo puede generar valor a través de la fuerza de trabajo asalariada. Una vez que ha generado valor a través de la fuerza de trabajo asalariada, otros capitalistas más o menos filibusteros y más o menos sinvergüenzones, inclusive algunos que pueden ir hasta de progres, pueden apropiarse, robar parte del plusvalor generado en el sistema productivo. Pero no hay más plusvalor que el que se genera en el sistema productivo. Y ese sistema productivo solamente puede generar plusvalor si hay mano de obra disponible, suficientemente barata como para poder ser explotada. Y para que sea barata, tiene que ser abundante. ¿Vale? No puede haber mano de obra barata si no hay paro. Es importante que la masa de trabajadores sea mayor que la cantidad de trabajo disponible, para garantizar que el nivel de los salarios está en el nivel de la subsistencia básica o por debajo. A partir de entonces es cuando el capitalismo empieza a funcionar. Todo lo demás son consecuencias. De ahí que la producción y reproducción de la fuerza de trabajo y la sexualidad tenga importancia en la economía política. Es verdad, como tú bien dices, que hoy día no hace falta acostarse con nadie para tener niños, ¿no? Los niños se pueden desde comprar, alquilar o subarrendar en un vientre de alquiler o como sea. Pero estarás de acuerdo en que eso es más caro que, en fin, que el método, digamos, tradicional. ¿Vale? ¿Vale? Con lo cual, digamos que este sistema de hacer negociete a través de la sexualidad progre o diversificada no deja de ser un lujo para 4 pijos que viven en el centro del capitalismo. Los pobres se tienen que seguir reproduciendo como nuestras abuelas, ¿vale? Porque las mieles de este progreso no le van a llegar, al menos no le van a llegar hasta que su precio no tienda a cero. Y cuando tienda a cero, pues ya veremos, ¿vale? En qué clase de mundo y de sistema económico nos encontramos. En el capitalismo sigue siendo el método de la abuela más económico y, por tanto, la base para la reproducción de mano de obra asalariada. Que te recuerdo que en este momento no se produce en el centro del imperio, sino en la periferia. La mano de obra que a nosotros nos da de comer hoy y a la que explotamos no está en España. Está en China, en Bangladesh, en la selva amazónica, en la frontera de México, ¿vale? Es decir, la mano de obra que en este momento el capitalismo, del que nosotros vivimos de forma subsidiaria, aunque cobremos una subvención de 400 euros de salario mínimo vital, ¿no? Sí, hasta ese salario mínimo vital viene derivado de una explotación de mano de obra salvaje en la periferia del sistema sobre una población proletarizada y precarizada que sigue produciendo niños como lo hacía la abuela. Esos no están Claro, ¿vale? Pero por eso mismo que cuando comentabas lo de los 4 pijos con el tema de los vientres de alquiler, realmente no son 4, hay más de 4 y de 5 y no son pijos, son de lo que se consideraría clase media, que al final es clase trabajadora y precarizada, que además el capitalismo le ofrece el vientre de alquiler en Ucrania como el low cost del avión o en la India. Entonces, claro, es complejo que un movimiento que se dice emancipador, no todo por supuesto, pero también contribuya a reproducir ese sistema de explotación en otro lado, estamos cayendo en lo mismo. Esa es otra cosa, eso es otra historia. Sí, pero estamos cayendo en lo mismo. Y eso también debería ser un análisis que los movimientos deberían de tener. Por supuesto, pero bueno, yo no creo que Butler... No, pero yo no digo por
por burle. Por eso he dicho que el movimiento emancipador me parece súper bien y de hecho aún queda mucho trabajo. Pero me refiero que también debería de haber un debate dentro de esos movimientos, qué es lo que quieren repetir. Otra vez las mismas relaciones de explotación como las heteronormativas, pero con personas de otros países. Es que es muy complicado porque el capitalismo se adueña de todo. Y lo hay, ese debate lo hay, Pepa, lo hay. Sí, lo hay, pero parece que va perdiendo. Bueno, porque ¿qué ocurre? El capital le pone el micrófono y los medios a quien a ellos les interesa, claro. Sí. Pero ese debate está, y una parte muy importante del movimiento LGTB no está en absoluto de acuerdo con el tema de los vientres de alquiler, ni muchísimo menos. Sí, lo sé. ¿Vale? Es decir, lo que ocurre es que, claro, que cuando va la COPE o Libertad Digital a ponerle el micro a alguien, claro, no se lo ponen le ponen el micro al que se lo ponen, ¿no? Entonces solo se oye la voz que es funcional al pensamiento hegemónico, pero el debate está. Sí, el debate está. Lo que pasa es que es difícil a veces, es el querer decir, como hemos leído, como hemos visto en las lecturas, lo de tanto la unión como el debate, que a veces las posturas son muy difíciles de llegar a un término medio porque son antagónicas. Entonces, claro, es complicado, ¿no? El decir, sí, yo defiendo también estos movimientos, pero claro, dentro de esos movimientos también hay posturas que realmente están contra derechos de las mujeres y están a favor de la explotación, lo mires como lo mires. Entonces, ¿cómo vas a apoyar eso? Claro. Entonces estás repitiendo lo mismo. Es muy complicado. Claro, pero Pepa, igual que hay trans de derecha y hay, Sí. y hay y hay gente del colectivo LGTB que son liberales anarcocapitalistas, te recuerdo que también hay obreros de la FOR que votan al PP, ¿eh? Sí. El problema, lo tenemos todos, digamos, todas las personas que estamos tratando de construir o de aprender o de entender o de entendernos en un movimiento emancipador, todos tenemos el problema de algo que Marx definió muy claramente hace ya 150 años, que se llama la falsa conciencia, que es cuando el oprimido sostiene los valores de su opresor. Claro, eso es lo que hay. Eso es lo que hay. Y por eso estamos haciendo los seminarios. Primero, no para enseñarle a nadie, que conste, ¿eh? Dios me libre a mí de querer enseñarle a nadie. Sabéis que hemos empezado estos seminarios para aprender. Yo el primero, ¿no? Y aprender diariamente, entre todas, cómo liberarnos de esa falsa conciencia de la que todas somos víctimas, ¿eh? Todas, ¿eh? Nosotras también, ¿eh? Igual que nosotros hoy, las que estamos en este seminario, nos sorprende las cosas que pensábamos hace 2 años atrás, ¿no? O las cosas que ignorábamos hace 2 años atrás, ve tú a saber las que dentro de 2 años nos sorprenderán, ¿vale? ¿No? Es decir, aquí estamos para aprender con humildad, y ser conscientes de la enorme dificultad que tiene este proceso de autoconstrucción, en el cual tú empiezas, pero como decía Marx, es que no tenemos manera de saber a dónde vamos a llegar, porque tenemos siempre un pie anclado detrás y no podemos evitarlo. Somos parte de lo que nos ha construido. Y irnos deconstruyendo en ese trabajo, si para nosotros es difícil, seamos también un poco condescendientes con los que no están en este proceso. Por lo menos que nos sirva para tomar conciencia, ¿no?, de que si a nosotros nos ha costado todo esto, todo este camino, pues imagínate la gente que no ha podido hacer ese camino. O la que no quiere. O no quiere, claro. Es que, bueno, es lo que hay, poquito a poquito y con mucha humildad y mucha prudencia, ¿no? Vale. Gracias, Pepa.
Estaba leyendo, había terminado Luisa, creo, sigue Pepa Martínez. Exclusión material. Vamos al siguiente parágrafo. Adviértase que el género y la sexualidad pasan a formar parte de la vida material, no solo debido al modo en que se ponen al servicio de la división sexual del trabajo, sino también debido al modo en que el género normativo se pone al servicio de la reproducción de la familia normativa. El problema aquí, a diferencia de cómo lo entiende Fraser, es que las luchas para transformar el campo social de la sexualidad no solo no se convierten en centrales para la economía política hasta el punto de poder ser relacionadas directamente con la cuestión del trabajo no remunerado y explotado, sino además hasta el punto de no poder ser entendidas si no se amplía la esfera económica para incluir tanto la reproducción de mercancías como la reproducción social de las personas. Si tenemos en cuenta el esfuerzo feminista socialista por comprender cómo la reproducción de las personas y la regulación social de la sexualidad forman parte del mismo proceso de producción y por lo tanto de la concepción materialista de la economía política, ¿cómo es posible que se suprima el vínculo entre este análisis y el modo de producción tan pronto como el objeto de atención del análisis crítico se desplaza desde la cuestión de cómo se reproduce la sexualidad normativa al cuestionamiento queer, de cómo esa misma normatividad es quebrada por las sexualidades no normativas que ésta encierra en sus propios términos, así como por las sexualidades que florecen y sufren al margen de los mismos? Detente un momentito, por favor, Pepe. Es una pregunta muy larga. Sí, es una pregunta muy larga. Nos dice Butler, si aceptamos que las formas de reproducción social forman parte del proceso de reproducción de mercancías como una fuerza productiva más, ¿cómo separamos la sexualidad de la economía política? ¿Cómo, con qué base es posible señalar como meramente cultural el cuestionamiento queer, el homosexual, el gay, señalando que su opresión es un asunto de reconocimiento y no al mismo tiempo de una cuestión de reconocimiento cultural? Dice, en el primer párrafo, dice, es necesario, dice, hay que ampliar la esfera económica para incluir tanto la reproducción de mercancías como la reproducción social de personas. Si tenemos en cuenta el esfuerzo feminista socialista por comprender cómo la reproducción de las personas y la regulación social de la sexualidad forman parte del mismo proceso de producción, y por tanto de la concepción materialista de la economía política, ¿cómo es posible que se suprima el vínculo entre este análisis y el modo de producción? ¿Cómo es posible que se suprima el vínculo entre la reproducción y la producción? Tan pronto como el objeto de atención del análisis se desplaza de la cuestión de cómo se reproduce la sexualidad normativa al cuestionamiento queer. ¿Cómo es posible que no nos demos cuenta que plantear formas de sexualidad alternativas va en contra de la base de provisión de mano de obra al sistema de explotación capitalista? Claro que, como dice Pepa, no es una cuestión aparentemente central. Faltaría más, porque llevamos décadas explotando mano de obra que no conocemos. Llevamos décadas explotando la maquila y la fuerza de trabajo semiesclava en el sudeste asiático. Claro, aquí nos podemos permitir el lujo de ser guays. Pero al final el capitalismo vive, como cualquier modo de explotación de mano de obra, de los excedentes de fuerza de trabajo. Y esa fuerza de trabajo solamente se reproduce sexualmente en base a una sexualidad heteronormativa. A lo mejor, se pregunta Butler, la sexualidad divergente,
los modos de entender de forma divergente la sexualidad permiten poner de manifiesto y hacer evidente las tripas en las que se basa el sistema de explotación. Y a lo mejor la sexualidad divergente, claro, no va a derribar el sistema, no, pero puede ser una de las señales que permita poner de manifiesto, denunciar la base en la que se basa su opresión. Y en la medida en la que sirve de denuncia, es una lucha anticapitalista. Continúa. Una pregunta. Yo tengo una duda. Sí, ya. Di, Pepa, di. No. Y tú, luego digo yo. No, yo me estaba preguntando si el planteamiento de Fraser, cuando lo realiza, no es posible que sea para intentar conseguir más adeptos para el movimiento. Me refiero a esta cuestión de tratar lo individual como caso concreto para intentar que el movimiento sea más transversal. Esto que comenta de que un gay rico no tiene también unas situaciones de opresión muy forzadas y que las padece, que una mujer en situación por el mero hecho de ser mujer también sufre está sojuzgada con independencia de su estatus económico. Digo que si no será o que si no puede ser con esa finalidad de ver el movimiento de forma más transversal, Yo creo no solo porque ella lo independice de la forma de producción. Yo creo que sí. Yo creo que Fraser está trabajando en una línea más política constructiva, ¿no? de tejer amplios acuerdos transversales que permitan integrar distintas sensibilidades. Y Butler creo que está en un plano mucho más teórico, creo que en este artículo concreto, creo que Butler está haciendo un despliegue teórico que no hemos visto en Fraser, no es el caso, ¿no? Sí. En el que Butler quiere poner los puntos sobre las íes, ¿no? Creo que Butler aquí lo que está diciendo es sí, pero no me digas, sí, pero no me digas que lo personal no es político. Porque si me dices que lo sexual no forma parte de la economía política, vamos a acabar diciendo que lo que ocurre en la alcoba es una cuestión personal. ¿Vale? Sí, creo que aquí Butler está haciendo un repliegue teórico para marcar matices, ¿no? Para marcar matices sobre los que Fraser creo que está intentando pasar por encima, precisamente, yo estoy de acuerdo contigo, para encontrar un acuerdo de largo alcance que permita integrar todas estas luchas en una lucha común, ¿no? Es mi opinión también. Sí, sí. Por eso creo desde el principio que no son dos puntos de vista excluyentes, ¿no? Sino que son dos análisis vistos desde perspectivas diferentes, pero que son perfectamente compatibles y en los que yo creo además que las dos están de acuerdo. Creo que en el fondo... Sí, lo que pasa es que he visto desde un punto de vista político y de economía política y de justicia social, que es lo que defiende Fraser. En el plazo corto puedes conseguir muchos adeptos o más adeptos, claro, pero en el plazo largo, olvidándote de la afección que puede tener las reproducciones sexuales y la reproducción en los modos de producción, te va a ser dañino, nos está siendo dañino. Claro. Yo, por ejemplo, una cosa que Pepa Martínez ha señalado desde el primer momento y que va al hilo de esto, es que llama la atención el vocabulario de Fraser y el vocabulario de Butler. El vocabulario de Fraser es un vocabulario que lo podríamos oír en el Congreso norteamericano.
es un vocabulario, como diríamos, light. Esta izquierda Me Too progresista, ¿no? Sí, ¿no? Sin ningún... es un vocabulario completamente, ¿cómo decirlo?, aséptico, ¿no? El de Butler, no. Butler está cargada. Butler no oculta su raíz marxista, psicoanalítica, lacaniana, es decir, no. Sí. Butler te saca la pizarra y te da pim, pam, ¿no? Pero claro, Butler no pretende hacer política partidaria, ¿no? Por eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que son dos perspectivas completamente diferentes. La de Butler es una perspectiva teórica en el que se intenta defender, y con mucho brillo lo hace, ¿no? Una postura intelectual de análisis del problema. Y la postura de Fraser, todo el libro de Fraser, lo hemos visto desde el primer momento, desde la primera página, es un esfuerzo denodado por trazar puentes, ¿no? Por construir puentes entre las distintas maneras de ver las cosas, ¿no? Son dos posturas muy, muy diferentes. Muchas gracias, Sara, como siempre, iluminadora. Sí. Pepa, ibas a decir tú algo. Sí, lo que pasa es que no sé muy bien cómo formalizarlo y conecta un poco con lo que ha planteado antes Pepa también. Yo hay un tema que a mí me está gustando mucho el texto de Butler y me está aportando mucho, y además estoy muy de acuerdo en la cuestión de que efectivamente no se puede separar en este caso lo privado de lo político y no se puede decir que es meramente cultural esta cuestión de la sexualidad, pero cuando argumenta la cuestión de la producción o de la reproducción de la fuerza de trabajo y lo conecta con el materialismo y con lo económico, me sigue quedando ahí como una especie de inquietud relacionada con esa cuestión de la reproducción. Es decir, si al final lo revolucionario de los movimientos sexuales, llamémoslos alternativos, ¿no?, en forma de homosexualidad, es que no contribuirían de la misma manera a la reproducción de la fuerza de trabajo, que ya sabemos, como decía bien Pepa, que reproducen el sistema heterosexual teniendo hijos con otras formas alternativas, ¿no? Me parece... A ver, me inquieta un poco porque en realidad dices, bueno, primero lo reproducen, ¿no? Lo reproducen a través de los vientres de alquiler o del semen de donante, de todas estas cosas. Unas más irrespetuosas que otras con la lucha feminista, ¿no? Por supuesto, para mí no está al mismo nivel la maternidad subrogada, que considero que es absolutamente una aberración, con estas otras formas de reproducción asistida vía toda la técnica y la tecnología reproductiva que hay, de los donantes de semen y de todas estas cosas, las inseminaciones y tal. Pero me queda un poco la inquietud de decir, bueno, entonces lo que está queriendo decir Butler con esta disidencia sexual es que aportan menos mano de obra. Claro, es que es un poco, ¿no? Lo que está diciendo, lo que creo yo que dice Butler es que... En el tema reproductivo, luego argumenta muy bien lo que viene detrás con respecto a la herencia, a la propiedad. Ahí estoy como mucho más en sintonía con ella, pero en esta parte de la reproducción hay algo que me confunde. Lo que dice Butler, creo yo, en mi interpretación, es que el ataque homófobo que estas formas de entender la sexualidad la están recibiendo no por ser meramente culturales, sino por ser ataques a la forma normativa de entender la sexualidad dentro de un sistema de explotación. Y se puede consentir
si lo hace la clase dirigente, pero no se puede consentir si lo hace el pobrerío que tiene que Producir fuerza. producir fuerza de trabajo. Es decir, una cosa es que los ricos sean... homosexuales o gays. No, tiene un nombre políticamente correcto, que es exóticos, ¿no? Exóticos. Una cosa es que los ricos sean exóticos, ¿no? Un rico se puede permitir hasta ser comunista, mira tú lo que te digo, ¿vale? Pero el pobre no, ¿vale? Claro, tú dices, pero ¿esto realmente es deliberado, este ataque contra cualquier forma no normativa de sexualidad? ¿Es deliberado? Hombre, lo es el ataque contra cualquier forma de interpretación política también no normativa. A veces sí, a veces no. Lo que yo creo que dice Butler es que estas formas de sexualidad son atacadas y reciben todo el ímpetu del odio de clase, porque de alguna manera denuncian o ponen el foco, ponen de manifiesto la necesidad del capital, la necesidad de cualquier sistema de explotación de mano de obra, sea capitalista o precapitalista, la necesidad de la explotación de mano de obra que se basa en esa heteronormatividad. No creo yo que Butler piense que va a ser la revolución a partir en fin, no me lo creo yo, ¿vale? Es decir, no creo yo que ella vaya por ahí, ni me consta que lo haya dicho en ningún lugar. Ella, cuando habla del carácter performativo de estos actos de ruptura, ella dice que cuando normalizamos esto, lo que ocurre es que crujen las estructuras en las que se basa el sistema de explotación. Crujen, no quiere decir que se caiga, crujen. Y en la medida en la que crujen, se hacen visibles. Y en relación con eso, además está la perfecta adaptación que tiene el capitalismo frente a lo que se le pone por delante. Si tiene que conceder para estos puntuales casos en los que el movimiento se ha hecho muy fuerte respecto de los homosexuales, respecto de los trans, si tiene que conceder una forma para que estas personas puedan estar dentro del sistema de capitalismo a través de la maternidad subrogada, pues se va a conceder. Eso genera más prole y más posibilidades. Eso ideológicamente lo podemos luego analizar, pero el capitalismo lo único que hace es aprovecharse de ello porque le viene bien el viento a favor. Sí, y va a cambiar de criterio las veces que haga falta. Cuantas sean necesarias. Mirad lo que ha pasado con la inmigración, ¿no? Es decir, hemos pasado con la inmigración, pasa de ser demonizada a ser amada y solicitada. Chica, pues cada 10 años pues, vamos haciendo el giro. Sí. Entonces vemos cómo el capital es capaz de defender lo uno y lo contrario sin caérsele la cara. Lo uno y lo contrario. Al capital le importa 3 pitos y un tambor la cuestión de fondo y digamos la cuestión moral o ideológica de fondo. Simplemente la utiliza para justificar sus necesidades de reproducción de la fuerza de trabajo. ¿Que hay exceso de mano de obra? Pues entonces será la mar de progresista el traer la menor cantidad de niños al mundo. ¿Que hay poca mano de obra, necesidades de aumentar la explotación de mano de obra? Pues entonces será la mar de progresista la familia numerosa. Depende. Y lo peor de todo es que la posición de la mujer también va a variar, la posición de la mujer como sujeto político, también va a variar en el capitalismo de acuerdo a las necesidades de suministro y mantenimiento de esa mano de obra.
Claro que yo también entiendo ahí bastante a Fraser, porque hay mucha o gran parte de todos estos movimientos emancipadores en los que, como comentábamos la semana pasada, se cuela mucha idiosincrasia que nada tienen que ver con atacar al sistema de producción o a los modos de producción. Claro. Entonces, si tú en la ecuación metes el marxismo, se te van a caer en el orden de un 50% de las personas que del movimiento emancipador dicen ser abanderados. Claro, claro. Y entonces no puedes llevar adelante ninguna de las políticas que Fraser sí que está sosteniendo, sobre todo de cara a la mujer. Claro. Ahí volvemos otra vez a las estructuras de la familia que se pretenden defender. Porque la mayoría de el movimiento que finalmente favoreció la posibilidad de que aquí existiera un matrimonio de homosexuales fue por asimilarlo en un régimen de igualdad exacta al de heterosexual, por los derechos que conllevaba eso. Pero todo eso, fíjate que si tú, lo que está, por eso acusar a Butler de todos esos males que sufren estos movimientos emancipadores es injusto. Butler no puede defender, no creo que lo defienda de ninguna manera, ni el tema de los vientres de alquiler, ni ninguna de estas atrocidades, ¿vale? Es decir, no me lo imagino, no me imagino. Precisamente no me lo imagino por su punto de partida marxista y psicoanalítico tan duro, ¿no? Es decir, no me lo imagino. Pero también es verdad, como dices tú, Sara, que con este planteamiento pocos amigos va a ser. Sí, Butler lo tiene muy difícil. Entonces, por eso yo creo, siguiendo con lo que propone, con lo que decía Pepa, que lo que Butler está defendiendo es la posición queer como una posición de advocatio, de denuncia, ¿no? Es decir, independientemente de la trayectoria política que pueda tener, yo creo que ella le reconoce a la postura queer y al movimiento LGTB, le reconoce la labor de denuncia, la labor de poner sobre el tapete cuestiones que al poder hegemónico en última instancia le molestan, ¿no? Porque una cosa es que lo hagan los de la clase dirigente y otra cosa es que esto lo pueda hacer cualquiera o se extienda, que además es impensable, ¿cierto? Bueno, pero aun cuando ocurriera, sería contraproducente para el sistema. Por eso creo que lo que ella está defendiendo es una postura de denuncia, mientras que Fraser está en una postura de combate político, de construcción de alianzas extensas. No obstante, Butler aquí también ha hecho, en el parágrafo anterior, una defensa cerrada de esa necesidad de alianzas, pero dejando claro que esa necesidad de alianzas no puede pasar por el sometimiento o abandono de la divergencia, ¿no? de la diferencia. Por eso creo que ambas son perfectamente compatibles. Quizás la Butler, o la gente que le sigue a ella, como el ala más radical, digamos, de ese feminismo, ¿no? O de ese movimiento emancipador, como una de las alas radicales, pero necesariamente integradas dentro del movimiento emancipador general. Esa es mi lectura que hago. No sé. Jorge. Sí, adelante. No, que yo, por ejemplo, de lo que estamos leyendo y tal, de forma humilde, por ejemplo, que veo que en el caso de los planteamientos de Nancy, sí que creo que favorece más el tema de la emancipación y de la igualdad de la mujer. Y
Y en el caso de Butler, que habéis dicho, no creo que tenga muchos seguidores y tal, sin embargo sí que se está adoptando desde el poder en diferentes países, en diferentes esferas, sí que ha calado muy, muy hondo lo queer y está como agenda. Entonces no sé hasta qué punto va a hacer un poco crujir ese sistema, ¿no? Porque yo casi que veo que aunque no lo haya hecho intencionadamente, pero por supuesto que si el poder lo recibe de una forma tan estupenda y abre mercado, pues no sé hasta qué punto esto beneficia lo que se trata de digamos que... Ya lo decía Butler hace 2 o 3 páginas atrás, ¿no? Cuando dice, la izquierda solo sale en los periódicos cuando se apuñalan entre ellos, ¿no? Para recochineo de la prensa conservadora y de los grupos de poder que así ven cómo la izquierda es incapaz de presentar una oposición política seria, ¿no? Y yo creo que lo que le está diciendo Butler a Fraser es que esa unidad es necesaria, es imprescindible, pero que esa unidad tiene que respetar, tiene que ser capaz de respetar el conflicto y la divergencia dentro de su seno. Solo así nos sacarán de los telediarios, porque entonces ya no merecerá la pena hablar de nosotros, porque ya seremos una fuerza homogénea, ¿no? Sí, pero como dice Pepa, en el caso de Butler es como... O sea, han cogido solamente una parte de lo que ella manifiesta, no la segunda parte. Claro. Han cogido solamente la parte que les ha beneficiado en cuanto a que lo queer debe ser lo diferente, debe de ser ese movimiento de denuncia y debe de hacerse fuerte. Toda la segunda parte en la que ella critica ese marxismo ortodoxo, que no nos ha venido nada bien. A nadie. Relaciona el modo de producción con las formas de relación sexual en directa relación precisamente con todos estos movimientos emancipadores queer que tienen que ver con las relaciones sexuales, esto no lo han acogido. Eso no se habla. No, y además te excluye. Si ella luego intenta, no la sigo tanto, no sé si eso ella ha intentado revertirlo como propio, pero que un movimiento político en estos momentos y aprovechando los vientos a favor, en el caso del feminismo es una cosa muy clara, solamente se acoja a diversas frases, no sacadas de contexto, sino una línea a lo mejor de argumentación y no a la que la complementa, no al estudio completo, eso es muy fácil y además es legítimo. Sí, de hecho muy interesado. De hecho, Butler fue la primera sorprendida. Ella nunca entendió por qué a ella la cogieron como un icono del movimiento queer. Porque ella solamente habló de lo queer como un ejemplo de denuncia en el espacio público. Oye, y es lo único que le cogieron de todo el libro. Pero el tema queer en Butler es una cuestión menor dentro de todo su planteamiento. Y de lo demás... Además ha ido variando el concepto ella misma. Variando, claro. Y de todo lo demás, que es de una enorme carga teórica, de todo eso no se habla. Yo estoy descubriendo, yo os lo digo sinceramente, yo que había leído a Butler, no había entendido nada. Yo recién ahora, gracias a vosotras, estoy entendiendo la enorme carga de profundidad que tiene esta señora. Es algo impresionante, ¿no? Y desde luego, lo queer es una parte importante, pero minúscula, dentro de todo lo que tiene para enseñar, ¿no? ¿Dónde estamos, chicas? En la siguiente pregunta larga. ¿Estabas tú leyendo, Pepa? Sí. Continúa. Sigo con la siguiente pregunta, ¿vale? Se trata solo ahí, ¿vale? ¿Sí? Sí. ¿Se trata solo de una cuestión de reconocimiento cultural cuando las sexualidades no normativas son marginadas y descalificadas?
¿Es posible distinguir aún analíticamente entre la falta de reconocimiento cultural y la opresión material cuando la misma definición de persona legal está rigurosamente constreñida por las normas culturales que son indisociables de sus efectos materiales? Ah, esta pregunta es Sí. demoledora. Aquí esta parte a mí me gusta mucho. Esta pregunta que hace Butler es demoledora, ¿no? Es decir, ¿se puede distinguir entre falta de reconocimiento y opresión material cuando la misma definición de persona está rigurosamente constreñida por la heteronormatividad? ¿No? Bueno, así, ese fue uno de los es uno de los debates más importantes del aborto. En la legislación española solo se te considera persona cuando estás 24 horas vivo. Por eso no se te puede inscribir en el registro civil antes. Claro. Y cuando se te ha inscrito, se te ha inscrito con un sexo. Pero Claro. luego lo que hacen las políticas, Cotino, en una de las leyes del menor, quería introducir el concepto de los derechos de los no nacidos. Claro, de los no natos. Eso ha sido un... De los no natos. Esto es un Estaba tema yo en bienestar histórico. social. Esto es un tema histórico. Sí. Solamente he cogido el no nato, a raíz de precisamente de estas cuestiones, las relaciones... Sí. Solamente está reconocido en los derechos del no nato respecto de los derechos de herencia. O sea, solo respecto de los derechos materiales, de los derechos patrimoniales. Porque y de hecho hay artículos dedicados solamente a la viuda encinta. Eso es lo único. Encinta, embarazada. Porque genera derechos hereditarios. Claro. Claro. No es lo mismo que cuando fallece alguien tenga ya el proyecto de la posibilidad de un hijo que no. Claro. Y ese es el único supuesto en el que está reconocido el no nato, que tiene que llegar a ser persona para que se le reconozcan sus derechos. Pero sí que se tiene que recoger como línea sucesoria, porque es un futurible que de momento está. Claro. Muy bien. Adelante, Pepa, terminemos el párrafo. Por ejemplo, en los casos en los que se excluye a las lesbianas y gays de las nociones de familia definidas por el Estado, que de acuerdo con el derecho tributario y de propiedad es una unidad económica, cuando se les excluye negándoles la condición de ciudadanía, cuando se les ven privados de forma selectiva del derecho a la libertad de expresión y reunión, cuando se les priva del derecho a expresar su deseo en tanto miembros del ejército o no se les permite legalmente tomar decisiones médicas de urgencia sobre el amante moribundo, heredar las propiedades del amante muerto o recibir del hospital el cuerpo del amante fallecido, Perdona no indica... Perdona un momentito. Hoy, precisamente, el artículo que colgaba Julián era con respecto a este general que hablaba de los 26 millones de muertos, ¿no? Daos cuenta que en el ejército a una persona se la puede expulsar por ser gay, pero no por hacer una apología del genocidio, ¿no? Sí, es curioso. Entonces, claro, dice, ¿realmente no sufren en lo material estas personas? Claro que sí, claro que sufren en lo material discriminación, ¿no? Continúa, Pepa. ¿No indican estos ejemplos cómo la Sagrada Familia constriñe una vez más los mecanismos que regulan y distribuyen los intereses relativos a la propiedad? ¿Son estas privaciones de los derechos civiles simplemente un modo de propagar actitudes culturales discriminatorias o ponen de manifiesto una operación específica de distribución sexual y generalizada de los derechos legales y económicos? Muy bien. Esta parte es brillante. Yo es que la parte me parece un poco forzado como circunscribirlo todo a la cuestión de la reproducción, pero en estos ejemplos se ve claramente la discriminación material a la que han estado sometidos y en la que muchos países siguen estándolo, porque esto es como lo del feminismo. Aquí hemos alcanzado determinados derechos, pero salta las fronteras, ¿no? Determinadas fronteras y te darás cuenta de lo discriminada que siguen las mujeres en muchos lugares y en este caso también todos estos colectivos. ¿no? Y luego no nos olvidemos que la discriminación económica que sufre una persona que no se ajuste a la normatividad sexual depende de su clase social. ¿Vale? Que no se nos olvide, que
la clase social afecta severamente a quien se desvía de la norma en cualquier aspecto, en la sexualidad también, ¿vale? Y eso, evidentemente, tiene consecuencias materiales, ¿no? Lo que pasa es que cuando en la ecuación, en el debate entra todo lo material, se disloca todo. A nadie te va a decir que prohíba que una persona, en principio, ¿no? Aquí no está mal visto que un homosexual se case con su pareja. Cuando les hablas de adopción, cuando les hablas de derechos hereditarios, cuando les hablas de derechos de propiedad, de liquidación de sociedades gananciales, cuando les hablas de lo material, empiezan todos los problemas. De todos modos, Sara, te recuerdo que esto el matrimonio gay hace 10 años levantó Impensable. ampollas, ¿eh? Impensable. Entonces, lo que hoy para nosotros es algo que parece evidente, como el agua cristalina, resulta que hace pocas décadas atrás era impensable. No, y esto es aquí, en la mayoría de países sigue sin ser viable, países occidentales. Efectivamente, efectivamente. Y Bueno. no es viable por estas razones, no por otras. Bueno, hoy tampoco hemos podido acabar el artículo, como sois. Pero bueno, yo creo que la semana que viene lo acabamos y si vamos bien de tiempo, empezamos la lectura del texto de Fraser. Y pensad, compañeras, pensad que solamente entre todas, discutiendo y debatiendo entre todas, las preguntas que hacéis no son dudas vuestras. Las preguntas que hacéis son dudas de todas nosotras. Solo que no lo sabíamos hasta que hacéis la pregunta. Y entonces es cuando decimos, aquí había un problema que no habíamos visto, ¿vale? Así que pensad, y la semana que viene arrancamos con todas las dudas y preguntas que tengamos, terminamos el artículo y seguimos avanzando, aprendiendo, ¿vale? De acuerdo.